Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del producto escalar o también llamado producto punto o producto interno entre dos vectores. Y este ejercicio dice, determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de estos. Y nos dan estas cuatro parejas de vectores. Bien, y ahora sí vamos a comenzar. Entonces en este ejercicio nos están pidiendo determinar cuál de esta pareja de vectores o cuáles de ellas son ortogonales, paralelas o ninguno de los dos. Entonces para esto debemos de recordar lo siguiente. Dos vectores u y v son ortogonales si el producto escalar entre ellos es igual a 0, o son paralelos si un vector es múltiplo escalar del otro. Y pues si no pasa ninguna de estas dos cosas, significa que estos dos vectores no son ni ortogonales ni paralelos. Y dicho esto, voy a comenzar con el inciso A. Primero vamos a explorar si alguno de los vectores no es múltiplo del otro, para saber si son paralelos, antes de comenzar a realizar aquí operaciones. Entonces, pues aquí, por ejemplo, esta primer componente de mi vector A es menos 5, y acá tenemos 6, pero ahí no se ve como directamente, viendo nada más esta componente, que un número sea múltiplo del otro. Entonces, pues aquí podemos sospechar directamente, pues que no son paralelos. Ahora, pues calculando el producto escalar, vamos a ver si son ortogonales. Entonces tenemos producto escalar del vector A con el vector B. Y recuerden que este se realiza multiplicando componente a componente de cada vector e irlo sumando. Entonces tenemos la primer componente de mi vector A, que es menos 5. Y este va a multiplicar a la primer componente de mi vector B, que es igual a 6. Más la misma estructura para las otras componentes. Tenemos esta componente de este vector que es 3. Y esta va a multiplicar a la otra componente de mi vector B, que es menos 8. Más la tercera componente del vector A, que es 7. Y este va a multiplicar a la tercera componente de mi vector B, que es 2. Entonces tenemos que esto va a ser igual. Menos 5 por 6 es igual a menos 30, más 3 por menos 18 es igual a menos 24, más 7 por 2 es igual a 14. Y aquí, al realizar estas operaciones, pues esto es igual a menos 40. Y por lo tanto, para estos vectores, como uno no es múltiplo del otro, pues no son paralelos. Y como aquí el producto escalar no nos dio igual a 0, significa que tampoco son ortogonales. Por lo tanto, vamos a decir aquí que para estos dos vectores no son ninguno de los dos. Bien, ahora vamos con el inciso B. Y vamos a realizar el mismo análisis. Entonces tenemos aquí mi vector U y mi vector V. Vamos revisando cada una de las componentes de nuestros vectores. Por ejemplo, aquí para el vector U, la primer componente es A, y acá para este vector V, la primer componente es menos B. Pero aquí directamente, por ejemplo, analizando esta primer componente, pues no se ve que esta sea múltiplo de esta, o al revés, de que este número sea múltiplo de este. Por lo tanto, pues aquí podemos descartar de que no son paralelos. Ahora vamos a ver si son ortogonales. Y para eso, pues nuevamente, vamos a calcular el producto escalar entre estos dos vectores. Y tenemos producto escalar del vector U con el vector V. Y este pues es igual a la multiplicación de la primer componente de mi primer vector, que es A, y este va a multiplicar a la primer componente de mi segundo vector, que es menos B. Más y así para las otras componentes. Tenemos aquí, bueno, aquí ya hice este con este, ahora me falta este otro, que es B, con la segunda componente de mi segundo vector, que en este caso es A, más ahora las terceras componentes.
Aquí para el vector U, su tercer componente es C. Y acá, si observan, pues no tenemos tercera componente. Por lo tanto, esto significa que esa componente va a ser igual a 0. Bueno, pues vamos a continuar y realizamos las operaciones. Y esto es igual a menos A por B más A por B más 0. Pero como este tercer término es igual a 0, pues no es necesario escribirlo. Y si observan, pues aquí tenemos el mismo término, nada más que con signos opuestos. Por lo tanto, pues estos se van a eliminar. Y así nos queda que este producto escalar entre estos dos vectores, pues es igual a 0. Y por lo tanto, si observamos lo que tengo escrito de este lado, si el producto escalar entre dos vectores es igual a 0, significa que estos vectores son ortogonales. Entonces, para estos dos vectores tenemos, por lo tanto, que el vector U y V son ortogonales. Bueno, y ahora vamos a continuar con el inciso C. Y aquí tenemos, pues, este vector A mayúscula y este otro B mayúscula. Y aquí se observa para el vector A, este está escrito como una combinación lineal de estos vectores, X gorrito, Y gorrito y Z gorrito. Pero estos son vectores unitarios. Nada más que aquí se está utilizando otra notación en lugar de utilizar los vectores unitarios I, J y K, pero significan exactamente lo mismo. Es decir, que este vector unitario Y, pues es lo mismo que X. A veces también lo representan de otras maneras, por ejemplo, como E subíndice X, o también como A subíndice X. Todo esto nos representa exactamente lo mismo. Bueno, aquí yo escribí para el vector Y unitario, pero lo mismo sucede con el vector J unitario y el vector K unitario. Bien, entonces dicho esto, vamos a comenzar a analizar estos dos vectores. Primero vamos a ver si uno es múltiplo escalar del otro. Aquí empezando con el vector A, observamos que cada uno, o más bien cada una de las componentes de este vector es múltiplo de 2. Pues aquí tenemos menos 2, 8 y menos 12. Ahora, para el vector B, la primer componente es 1. Entonces, de aquí pues se puede observar lo siguiente. Yo tengo que mi vector A, si factorizo este múltiplo que es 2, pues yo puedo escribir como 2 que va a multiplicar, aquí me queda menos X, gorrito. Pero esto significa que esta primer componente, escrito de esta manera, pues va a ser igual a menos 1, que casi se parece a la primer componente que yo tengo para mi vector B. Entonces, si le factorizo aquí también el signo, es decir, si en lugar de factorizar un 2, factorizo el menos 2, pues este ya se vuelve positivo. Y así tengo entonces que la primer componente de este vector que voy a escribir aquí dentro de este paréntesis, pues va a ser igual a 1, que justamente coincide con la primer componente de mi vector B. Vamos a ver si todas las demás coinciden y para saber entonces si estos dos vectores son paralelos. Si no, pues después vamos a explorar con el producto escalar de los vectores para saber si son ortogonales. Bueno, entonces aquí ya factoricé un menos 2, me quedó esto para la primer componente del vector que voy a escribir en este paréntesis. Ahora la siguiente es un 8. Como aquí yo factoricé un menos, pues aquí debo de agregar un menos, ya que menos por menos me da más, que es el signo de la siguiente componente. Ahora 2 multiplicado por qué número me da 8, pues es justamente por 4. Pues 2 por 4 es 8. Y si observan, pues esta segunda componente de este vector es menos 4, que justamente coincide con la segunda componente de mi vector B. Ahora vamos por la tercera componente. Aquí tenemos un menos 12, pero el menos ya lo factoricé. Ahora, como factoricé también el 2, 2 multiplicado por qué número me da 12, pues es 6. Y esto en Z unitario.
Y aquí este vector pues está escrito como una combinación lineal de estos vectores unitarios, x gorrito, y gorrito y z gorrito, pero también lo podemos escribir en otra notación, como, o más bien en términos nada más de sus componentes, pues esto es lo mismo que escribir lo siguiente. Bueno, este menos 2 que factoricé y multiplica al siguiente vector. La primera componente de este vector es 1, la siguiente es menos 4 y la tercera es 6. Que si observan y comparamos con el vector que tengo de este lado, que es el vector B mayúscula, pues es exactamente el mismo. Por lo tanto, pues este es nuestro vector B mayúscula. Y eso significa que esto va a ser igual a menos 2 veces nuestro vector B mayúscula. Y por lo tanto, como el vector A es un múltiplo escalar del vector B, significa, de acuerdo a esto que tengo de este lado, que estos dos vectores son paralelos. Bueno, pues ya vamos finalmente con el inciso D. Y aquí tenemos nuestro vector U y nuestro vector V. Y primeramente vamos a revisar si uno no es múltiplo del otro. Entonces, por ejemplo, aquí para mi vector U, su primer componente es el coseno de teta. Y acá para el vector V, la primer componente es el seno de teta. Pero aquí el coseno de teta no es un múltiplo del seno de teta, o al revés, el seno de teta no es un múltiplo del coseno de teta. Por lo tanto, aquí directamente podemos descartar que estos no son paralelos. Ahora vamos a ver si estos son ortogonales. Entonces vamos a calcular el producto escalar de estos vectores. Y tenemos que el producto escalar de estos vectores pues es la primer componente de mi vector U, que es igual al coseno de teta, y este va a multiplicar a la primer componente de mi vector V, que es igual al seno de teta, más la segunda componente de mi primer vector, que es el seno de teta, y lo vamos a multiplicar por la segunda componente de mi segundo vector, que es menos el coseno de teta. Más la tercera componente de mi primer vector, que es menos 1, y esto va a multiplicar a la tercera componente de mi segundo vector, que es 0. Continuamos aquí realizando las operaciones y tenemos que esto es igual, y para este primer término nos queda seno de teta por coseno de teta. Luego acá nos queda más por menos, pues es menos seno de teta por coseno de teta. Y para este último término, como aquí tenemos menos 1 por 0, pues va a ser igual a 0. Entonces, pues ya no va a ser necesario escribir. Ahora en esto que nos quedó tenemos seno de teta por coseno de teta menos el mismo término. Por lo tanto, pues este se va a cancelar. Y así lo que nos queda es que esto pues va a ser igual a 0. Y por lo tanto, como este resultado nos dio igual a 0, significa que estos vectores son ortogonales. Bien amigos, y aquí si observamos, en este caso en particular, el vector A y el vector B pues son paralelos. Y esto lo realicé aplicando esto que tengo de este lado. Aquí mencioné que los vectores son paralelos si uno es múltiplo escalar del otro. Pero hay otra forma de determinar si estos vectores son paralelos. Y para eso se realiza también lo siguiente, analizando lo que es el ángulo que forman estos dos vectores. Aquí también podemos decir que estos son paralelos si el ángulo entre estos vectores, que en este caso son U y V, es igual a pi o 0 radianes. O dicho de otra manera, si el ángulo entre estos dos vectores es igual a 0 o 180 grados. Si eso sucede, entonces decimos que los vectores son paralelos. Entonces, en este caso, eso es lo que pudimos haber hecho también. Calcular el ángulo entre estos vectores
Y si ese ángulo nos da igual a 0 o 180 grados, significa pues que estos dos van a ser paralelos. Y justamente es lo que nos tiene que dar como resultado para poder llegar a esta conclusión. Pero aquí fue más fácil realizarlo de esta manera, ya que se ve directamente que un vector es múltiplo escalar del otro. Bien amigos, y pues con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Bien amigos, pero antes de despedirme, quiero invitarlos a que vean el siguiente video de este tema. En este voy a resolver un ejercicio en el cual me piden determinar un escalar de tal manera que dos vectores sean ortogonales. Yo soy Humberto, esto es Visual y nos vemos muy pronto.